Vamos a pasarles el enlace a la conclusión de la clase. ¿Están de acuerdo? Estamos grabando la clase. Sí, doctor, gracias. Sí, está bien, doctor, gracias. Perfecto. Muchas Así gracias, que doctor. Gracias, doctor. en esta etapa, por favor, vayan prestando atención. Se les va a facilitar el enlace del video, así como también se les va a facilitar la presentación. Vamos a hacerla en pasos bastante detallados, pero también bastante gráficos. Esta, esta gráfica que están viendo en este momento la tienen que hacer ustedes en sus propios grupos. Esta gráfica va a tener información de la siguiente manera. Colocan los indicadores acá. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Aquí colocan entrevista, encuesta, observación. Llenen esta gráfica. En la entrevista ponen pregunta 1, la copian acá. Pregunta 2, la copian acá y consecuentemente todas. Esa va a ser la primera parte del llenado de sus instrumentos. Las preguntas, tal y como están. Segundo paso, ven si estas preguntas en la relación horizontal son las mismas. Quiere decir que buscan algo. Sabemos que no podemos sacar una consulta, no va a ser la misma a un jefe policial, que va a ser la misma a un dirigente, a un junta vecinal, por ejemplo. Pero sí pueden tener un objetivo común. ¿Qué es lo que estamos buscando? Una vez que llenan toda esta matriz, van a ver si estas se parecen o no. Lo que estamos haciendo en este ejemplo es que estamos buscando, estamos poniendo figuras. Tenemos acá un triángulo, tenemos nosotros acá un redondo y un triángulo. Y la otra que tenemos es acá un cuadrado. ¿Qué es lo que sucede con esto? Sucede que vamos a hacer el análisis si las tres preguntas coinciden o no. Si la primera pregunta de la entrevista busca lo mismo que está buscando la encuesta, y si la guía de observación también está buscando lo mismo. Pueden ver en este primer ejemplo, tenemos nosotros que hay una diferencia. Puede que en esta primera entrevista nosotros estamos consultando algo, pero en la encuesta es algo diferente que estamos preguntando. Ah, en la guía de observación sí tenemos también el mismo indicador, entonces estas dos coinciden. ¿Qué catalogamos ahí? Que acá tenemos que Ya, ajustar. ahorita. En la Ya, segunda ahí en pregunta, igual, hay una diferencia en la encuesta. La encuesta entonces está teniendo una pregunta en la relación horizontal que está difiriendo con la entrevista y la observación. ¿Qué hacemos? Hacemos ese intercambio. Subimos la primera pregunta, subimos la segunda pregunta y bajamos la primera pregunta. El objetivo es que tengamos esta igualdad como la que estamos viendo en este momento aquí abajo. Entonces esa la catalogamos nosotros como algo bien, está perfecto. ¿Por qué? Estas formas simbolizan las preguntas que estamos realizando. El objetivo que tenemos nosotros con esas preguntas, ¿qué estamos buscando? Si nosotros le preguntamos, la anterior vez hacíamos esta analogía, a un, si nosotros estamos buscando que un responsable de seguridad ciudadana nos diga a nosotros si ha desarrollado algún tipo de capacitación sobre educación vial en una unidad educativa determinada, que está en algún grupo haciendo también esa investigación, podemos decir nosotros en la primera pregunta, ¿usted desarrolló actividades de capacitación de educación vial en la unidad educativa X en el nivel primario? Ahí te va a responder de manera abierta, es una entrevista. Sí, la he desarrollado, he trabajado de esta manera, hemos sido 3, 4 personas. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos preguntar en la encuesta a los estudiantes? Porque aquí estamos hablando que podría ser una autoridad determinada y en la encuesta sería un padre, padres de familia o serían estudiantes. ¿Qué tendríamos que preguntar nosotros en la encuesta? Alguien, un voluntario. Es una pregunta. ¿Qué deberíamos preguntar para cumplir con la igualdad que tenemos acá? Capitán Pérez, Daniel, ¿qué deberíamos preguntar nosotros acá? Si hemos preguntado a alguien de seguridad ciudadana,
si ha desarrollado capacitaciones en educación vial a estudiantes de nivel primario en una determinada unidad educativa. ¿Qué les preguntamos a los estudiantes si son nuestros encuestados? Doctor, El micrófono está apagado, capitán Pérez. Ahora sí. Doctor, por favor, si ahorita me puedes reiterar la pregunta, estoy con mucho ruido. Le pregunto a la capitán Daniela Pérez. Si Ah, nosotros perdón. hemos preguntado acá al jefe o al responsable de seguridad ciudadana si ha desarrollado actividades de capacitación en educación vial a niños de primaria y nuestros encuestados son los niños, o bueno, pueden ser de secundaria, son los estudiantes de secundaria, ¿qué les pregunto a los estudiantes de secundaria? Para cumplir con lo que aquí estamos viendo, para que sea igual. Lo mismo, si han recibido capacitación por parte de la policía en temas de seguridad vial. Exactamente. Así. Es así de sencilla, es sencillo este procedimiento. ¿Qué es lo que deberíamos ver nosotros en un proceso de observación entonces, capitán Pérez? Mm, Tal vez revisar si es que efectivamente se han llevado este tipo de capacitaciones o cómo se han ido desarrollando. Podemos ir a ver si es que han dejado alguna evidencia en la unidad educativa de la capacitación, puede que hayan hecho algunos cuadros, algo que hayan trabajado, o podemos ver también a la salida de esa unidad educativa y ponemos ese indicador. Los estudiantes que salen de esta unidad educativa respetan los pasos de cebra, por ejemplo. Algo que nos evidencie que las preguntas anteriores están correlacionadas. Tiene que haber esta correlación. Si no tenemos esta matriz clara nosotros entre la entrevista, encuesta y la observación, la sistematización y el cruce de información va a ser muy difícil. Entonces, a cada uno de los grupos tienen que llenar primero esta matriz. Vacían, llenan esta matriz y hacen esa relación como en el ejercicio que acabamos de hacer hace un momento, que haya una relación horizontal y que todas sean como esta tercera pregunta que tenemos acá en la parte de abajo, vamos a poder recién nosotros tener una coherencia de los indicadores, es decir, que estén de esta forma, que estén igual, que las preguntas que se busquen en la entrevista, en la encuesta, en la observación sean similares, busquen lo mismo. El ejercicio consiste, como se menciona en la parte de acá, el ejercicio consiste en poner todas las preguntas de los instrumentos de manera vertical con el objetivo, que les decía. Verificar su relación horizontal, es decir, que las preguntas tengan el concepto central para las consultas. Como podemos ver en la primera y segunda pregunta, que las tenemos acá, requieren ser ajustadas, pero la tercera tiene una relación en los tres instrumentos. Una vez que tenemos nosotros este procedimiento, podemos decir ya que vamos a tener una facilidad para posteriormente ir sistematizando la información. En este cuadro, a manera que están viendo en este momento ustedes, ¿hay alguna duda, alguna observación? Algo que tal vez no sabemos, alguien está en servicio en este momento y no está escuchando muy bien y se le ha ido algo la idea. ¿Está claro? Licenciado, disculpe. Doctor, buenas noches. ¿Cómo es? A ver, ¿quién tenemos ahí en duda? Doctor, disculpe, buenas noches. Capitán Luis Araníbar, Capitán Guardia y Capitán Alegre en el mismo teléfono, doctor. Doctor, la pregunta en el cuadro, en la matriz que tenemos, en la parte de observación, con el mismo tema de las capacitaciones, ¿cómo lo hacemos objetiva algo que hemos evidenciado? O sea, ¿de qué forma tuviéramos que llenar en la observación, por favor, doctor, si nos pudiera o en qué formato habría que llenar o de qué forma, tal vez plasmándolos usted un ejemplo, nos puede orientar conforme al llenado del cuadro en cuanto a la observación.
Por favor, doctor, gracias. Perfecto. Entonces, capitán Luis, entiendo que la entrevista y la encuesta están claras. La observación son preguntas que nosotros mismos nos desarrollamos a nosotros para tiquear como un chequeo. Es como al decir, yo voy a entrar a un cuarto y en el cuarto necesito saber qué dimensiones tiene el cuarto. Me pregunto ahí, las dimensiones que se tienen, ¿serán 4 por 4? ¿Serán 5 por 4? Yo mismo me estoy preguntando para que vaya tiqueando. ¿Qué color tienen las paredes? ¿Serán rojas? ¿Serán verdes? ¿Serán cremas? Y vamos tiqueando. Indicadores de preguntas que nosotros nos hacemos hacia nosotros mismos. Pero cuando estamos llevando ya a la investigación, tenemos que posibilitar de ver dónde vamos a evidenciar lo que está diciendo el resultado y lo que te está diciendo el encuestador. Puede ser un proceso de acción, puede ser una actitud que estamos buscando, puede ser un comportamiento que estamos queriendo ver, puede ser algo a ese nivel. Pongámonos nosotros el ejemplo de que estamos queriendo trabajar en primeros auxilios. Por ejemplo, queremos trabajar en primeros auxilios y vamos a ver nosotros el protocolo y es lo que el oficial hace una vez que se entera de un accidente. Mira, el lavabo. Vamos, esto va a tocar primero. Ya, ¿qué voy a sacar, pero? Todas mis cosas de mañana. ¿Qué le voy a echar, papá? ¿El auto dónde vamos a dejar? En mi casa. ¿Vas a meter adentro? Eres tu micrófono. Que estoy saliendo. Capitán Paredes, Pérez y Ugarte. ¿Qué intención? Sergio Alejandro Ugarte. Vaya super. Sí, apaguen sus micrófonos. ¿Cuál? Capitán Pérez. También, Capitán Ugarte, sus micrófonos. Capitán Paredes, apague su micrófono. Bueno. A ver si nos da la opción de ir cerrándolos. Listo. Si nosotros vamos a ver en la observación, tenemos que ver en la observación, les ponía el ejemplo, si vamos a hacer nosotros una investigación sobre procesos de primeros auxilios. Vamos a ir preguntando nosotros si es que cuando se tiene la evidencia o cuando se tiene cuando nosotros encontramos con una situación de un accidente, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Se sigue la atención inmediata a la persona, se ve de que no se le hace un movimiento drástico, un movimiento brusco. Posteriormente se ve si está respirando. Hay todo un protocolo de procedimientos que se van siguiendo. En la guía de observación, nosotros vamos a buscar esos indicadores que estén relacionados al protocolo que estamos siguiendo. Estas observaciones, ustedes me dirán, yo no voy a estar esperando que pase un accidente, ¿en qué momento voy a ver una observación de ese tipo? No voy a poder cumplir con ese instrumento, pero sí podemos realizar nosotros una observación de un proceso provocado. ¿Cómo podemos hacer esto? Si queremos trabajar una capacitación a los de seguridad ciudadana en relación a los primeros auxilios y queremos saber si es que ellos siguen los protocolos adecuados de atención en los primeros auxilios, entonces en esa observación podemos llenar los pasos acá que se deben seguir para poder tener esa atención. Entonces les podemos decir, a ver, vamos a hacer nosotros un simulacro, vamos a hacer nosotros una actividad en la cual vamos a simular que se ha tenido un accidente y ustedes tienen que dar la atención debida. Ya tienen aparte ustedes esa guía de observación, que los pasos que tienen que ir siguiendo para tener una adecuada atención. Ustedes ahí van a ver si ha tenido esa atención al que se ha accidentado, ha revisado que si estaba bien, no le ha hecho un movimiento brusco porque podía haber dañado algo, ha seguido un protocolo determinado, un protocolo de pasos sugeridos. Ahí ustedes van a ver si es que se siguieron los 4 o 5 pasos que se tienen o se han obviado algunos otros pasos. Eso los vamos a ir contrastando con la encuesta y con la entrevista. Si nosotros en la observación ponemos esos pasos de protocolo a seguir, en la encuesta, ¿qué deberíamos haber preguntado? ¿Cuáles son las secuencias de pasos que se sigue para una atención de primeros auxilios? Y en la entrevista, ¿qué hubiéramos preguntado? ¿Usted conoce o se les ha capacitado al personal que está a su cargo en la secuencia o protocolo de primeros auxilios?
¿Se dan cuenta? Estamos cruzando una misma información con diferentes preguntas. La entrevista a conocer si es que un procedimiento ha sido desarrollado. La encuesta para conocer y evidenciar que realmente lo han aplicado o no aquellos con quien han mencionado que se ha hecho algo. Y la observación para evidenciar que sí, ese conocimiento ha llegado a una competencia o a una habilidad. Con estas tres nosotros podemos darnos cuenta si es que realmente la acción que estamos buscando, el diagnóstico del objeto de estudio que estamos buscando, realmente está teniendo los procedimientos o no los está teniendo. Una vez que sistematizamos todo eso, vamos a darnos cuenta después cómo podemos aportar a una propuesta. Entonces, este cuadrito es de entrada lo que tienen que hacer ustedes para que no tengan dificultades en la generación de sus propios instrumentos. Tienen que ver que hay una relación horizontal. A este nivel, lo que pregunto en la entrevista, en la encuesta y en la observación son iguales. ¿Por qué? Vamos a pasar al siguiente punto, cómo tenemos que también nosotros ir sistematizando cada uno de ellos. Si es que nosotros no tenemos estos indicadores iguales, va a ser difícil que saquemos las preconclusiones por instrumento y luego que saquemos unas conclusiones finales de todo el diagnóstico. Pasemos al siguiente punto. Doctor, buenas noches. Doctor Capitán Estrada. Doctor, disculpe, no le entiendo qué es lo que hay que hacer en la observación. La guía de observación, según le entiendo, ¿es libre? ¿Es de acuerdo a que nosotros queramos? ¿Hay alguna estructura, algún formato? Porque la encuesta y la entrevista se entiende, son preguntas similares que buscan un fin. Pero la guía de observación es como nosotros queramos. A ver, veamos Eso es lo que no entiendo. cómo es su investigación. A ver, escuchemos qué es lo que ustedes están haciendo en este momento. Bueno, Vamos con un nuestra ejemplo. investigación es a través de medios tecnológicos generar una sensación de seguridad en los turistas durante el Bicentenario. Pero ¿Cómo la es? guía de observación no entiendo cómo sería, doctor. ¿A quién están entrevistando? Las entrevistas vamos a realizar a las máximas autoridades, tanto del comando como el director de culturas, el director, a los gerentes de empresas de turismo. Y Perfecto. vamos a realizar ¿La encuestas encuesta? a personal de la alcaldía y también a personal de la policía turística, ¿no? Ahora, Perfecto. ¿dónde se aplicaría la guía de ¿Qué es? observación y cómo? ¿Qué han planteado la primera pregunta que estarían realizando ustedes a los entrevistados? Póngame una pregunta que están haciendo de consulta. No, está en proceso de elaboración, doctor, nuestro instrumento. ¿Cuál es su objeto de estudio entonces? La sensación de seguridad. Ya. ¿Cómo usted va a saber si es que está generando o no seguridad ciudadana, personal de la alcaldía, una sensación de seguridad? ¿Qué le preguntaría a este jefe policial? Una primera consulta. No, por eso, doctor, no entiendo cómo tendría que desarrollar mi guía de observación. Para poder llegar a la observación, tenemos que saber nosotros las primeras preguntas de lo que vamos a buscar en la entrevista, en la encuesta y luego en la observación. En el caso de turismo, recuerdo que habíamos visto de que íbamos a consultar nosotros cuáles son los procedimientos que se siguen para poder desarrollar una acción de seguimiento y monitoreo a aquellas personas que están viniendo de diferentes lugares. ¿Estamos bien por ahí? Tenían que hacer algo igual, algo similar a eso. No, no, doctor, ese es creo del otro grupo, del último grupo. El Por de eso nosotros era el de... necesito que me orienten sobre lo que están queriendo estudiar como objeto de estudio. Perdón, doctor, la ¿Alguien palabra. del grupo? ¿Quién más está en el grupo? Doctor, buenas noches. Capitán Guardia. A través de los scooters. Capitán Guardia. ¿Te Sí. escucha? ¿Te escucha? A ustedes Nuestro era objeto de... tecnología, la aplicación de estas. No. Lo que nosotros tenemos como objeto de estudio es mejorar la sensación de seguridad en turistas durante el Bicentenario.
y estamos enfocándonos en todo lo que es el casco histórico de la ciudad de Sucre. De todas maneras, lo que hacíamos una interrogación es el tema de la observación. Básicamente, si tendríamos que llenar un formato o cómo podemos objetivizar esta observación, ¿no? Ahora, en el tema de la entrevista, seguramente nosotros vamos a plantear preguntas, por ejemplo, al director o al jefe de la dirección de turismo, y lo vamos a plantear si es que existen, ¿no? Políticas para el bicentenario para mejorar estos niveles de seguridad. Y en la encuesta lo vamos a hacer también a funcionarios policiales en relación a la primera pregunta. Pero tropezamos con la observación. ¿Qué política ¿Cómo creen, podríamos hacer eso? qué política creen que podría ser la primera? La anterior vez hablábamos con ustedes y hablaban que podíamos ver, estaban en museos primero. Se podría realizar una adecuación del casco viejo, después veíamos de rutas turísticas que podrían seguir y a partir de ello la consulta era de cómo se desarrollaba la seguridad y desplazamiento del personal, Sí, ¿verdad? Entonces, si sí, nosotros sí. preguntamos en la entrevista, ¿cómo hace el despliegue de su personal para la seguridad turística en espacios de museos? Él nos podrá responder, nosotros desarrollamos un desplazamiento del personal por cada 2 personas, es solamente una persona, se hace por turnos, se hace en coordinación con los museos, nos va a dar todos unos procedimientos que cómo hacen el desplazamiento. En la encuesta, esa pregunta, ¿a quiénes deberíamos nosotros consultar para poder corroborar lo que nos están diciendo en la entrevista? El personal operativo, ¿no? Ya sea de la Dirección de Turismo y también la Policía Turística. Exactamente. ¿Qué les consultaríamos a ellos? Si conocen y además cumplen con ese procedimiento. ¿Cómo ustedes se organizan para hacer el desplazamiento de seguridad turística en los diferentes museos? ¿Lo hacen solos? ¿Lo hacen acompañados? ¿Lo hacen en qué turno? Pueden colocar algunas alternativas ya de la encuesta. ¿Y qué es lo que tendríamos que ir a ver entonces en ese caso nosotros sobre el desplazamiento de la seguridad en los museos? ¿Qué tendríamos que ir a ver? ¿Qué tendríamos que colocar en la observación? Tal vez la documentación que respalde ese accionar o ese Esa, servicio, doctor, ese esa, desplazamiento. capitán, esa es una revisión documental. Pero me pongo, a ver, volvamos de nuevo. Si le pregunto al jefe en la entrevista, ¿cuáles son los procedimientos que sigue para el desplazamiento de la seguridad en los museos? Me va a dar una serie de procedimientos. En la encuesta le pregunto a los operativos, ¿cómo desarrollan sus procedimientos? Estamos contrastando nosotros ahí lo que dice la encuesta y la entrevista. En la observación, vamos a tener que ir nosotros a los mismos museos y poner un indicador. ¿Quiénes están en la seguridad? ¿Está una persona? ¿Están 2 personas? ¿Cumplen un horario continuo desde las 8 a las 12 o lo hacen hasta las 4 de la tarde? Todo lo que te ha respondido esta persona en la entrevista y lo que te han dicho en la encuesta de cómo desarrollan sus características de desplazamiento de seguridad para seguridad de museos, eso tenemos que colocar aquí en la observación para ir a corroborar si lo que me han dicho que hacen realmente se evidencia en los museos. Ahí me preguntaré yo ahí. Tenemos actualmente suboficiales o personal en el grado de sargentos, 1 o 2 personas en el museo. Me respondo ahí en la observación, se ve 2. Se tiene establecido un horario que ingresan a las 8 de la mañana y terminan hasta las 12. Ellos terminan hasta las 12, otros terminarán hasta las 4 de la tarde. Otro indicador que me puedo colocar es, este personal que está a cargo de la seguridad del museo está atento y permanentemente observando a los turistas
se acerca para ver si es que hay algunas consultas o algunas dudas, o por el contrario, está distraído y no está permanentemente o no está cerca del turista, eso nos va a dar a entender que no estamos brindando nosotros una seguridad hacia los turistas en los espacios de museos. Doctor, perdón, una consulta. Una vez realizadas las observaciones, tomando en cuenta la entrevista, la encuesta, ¿es necesario fundamentar con algún documento eso o simplemente una explicación como lo que dice, observaciones sin necesidad de fundamentarlo con alguna documentación? Eso también se En, refería a mi camarada hace un momento. en muchos de los casos, capitán, estas observaciones tienen sus indicadores, pero van a seguir más que todo toda una descripción a todo lo que ustedes están queriendo observar. Va a haber mucho de lo que van a ir escribiendo, lo que están viendo. Se puede tener se puede tener un respaldo adicional. Pueden sacar a ese proceso una fotografía, pueden ustedes hacer una filmación, eso colocan ustedes en los anexos directamente. Pero en esta parte del cuadrado que tenemos, solamente el indicador. ¿Qué estamos yendo nosotros a observar? Entonces, lo que queremos tener nosotros como un respaldo adicional, si lo queremos tener, lo sacamos, pero lo ponemos en anexos, al final. En esta parte no. Pero no es obligatorio, ¿verdad, doctor? No es obligatorio que Mm, pongamos ese No es fundamento. obligatorio, pero es recomendable. Es recomendable. Ahí tienen Recomendable. algo, por ejemplo, de mostrar de dónde han ido a hacer ustedes su levantamiento de información. Perfecto, doctor. Entonces, queda ya más claro. Bien, teníamos hace un momento que estaba con muchas dudas sobre este punto. Capitán Luis era, ¿no? El grupo que están los dos. Sí, sí, doctor, juntamente con el capitán Estrada, capitán Guardia y mi persona, somos del mismo grupo y Perfecto, Capitán Luis. Ahora, queda un poco ya más entendible. Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, Entendemos. perfecto. Disculpe. Entonces, vamos pasando, iremos pasando. Puede que en las siguientes explicaciones se les vaya aclarando un poco más también las ideas o las ideas que van teniendo. Ahora, este instrumento, si no lo empezamos a llenar, no vamos a poder identificar muy bien si es que algo que estoy pensando que es un problema o realmente no es un problema. Reúnanse y empiecen a llenar esta matriz. De esta matriz van a sacar ustedes recién los instrumentos. Los que tenemos en blanco va a ser mucho más fácil vaciarlas de esta matriz al instrumento. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros queremos realizar ya una sistematización? Tenemos nosotros una información y esa información en el diagnóstico puede ser un ejemplo de una entrevista. El siguiente paso, ¿qué es? Aplicación de los instrumentos con las siguientes recomendaciones. Estas recomendaciones, tómenlas en cuenta, señores oficiales. Primero dice, la entrevista con preguntas abiertas. A ver, vamos con el puntero. Ahora sí, ven el puntero, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Para que podamos saber dónde estamos. Sí, doctor, se puede ver. Gracias, capitán. La entrevista con preguntas abiertas dirigidas a más de 2 personas claves. Si hacemos nosotros solamente una entrevista a una persona, va a ser difícil que tabulemos o tengamos una información adicional o complementaria. Entonces, tiene que ser a más de 2 personas. Tenemos que trabajar por lo menos 2, 3, 4 personas. Y se puede tener, no podemos, se van a dar cuenta que no siempre hacemos una entrevista a una persona, son varias. Generalmente está el responsable de la policía, está también el de seguridad ciudadana, está representante de o padres de familia o junta vecinal, está de estudiantes. Entonces, personas claves son aquellas que ocupan en ese momento algún cargo determinado que hace que conozcan de la problemática, que conozcan algo más de la problemática que el resto de las personas. Segundo, la encuesta aplicada a una cantidad mayoritaria de la población. Hace rato hemos dicho recomendable arriba de 50, donde se aplica recién el instrumento o el enlace que tenemos para el muestreo. La observación. La observación es el último instrumento a ser aplicado.
Por eso hace un momento les insistía y les preguntaba, ¿a quién van a entrevistar? ¿A quién van a encuestar? ¿O qué es lo que quieren hacer? Si no tenemos claro esta entrevista, esta encuesta, va a ser difícil que lleguemos a esta observación. Además que la observación es para nosotros corroborar las informaciones anteriores, corroborar lo que nos han dicho en la entrevista, corroborar lo que nos han dicho en la encuesta. Nosotros nos estamos encargando de verificar si lo que nos han dicho realmente hay evidencias de lo que nos han dicho. Es recomendable tener tematización de los dos anteriores instrumentos antes de la aplicación de observación. Entonces, primero que tenemos que aplicar la entrevista. Lo segundo, la encuesta. Nos damos un tiempo para sistematizar las anteriores y recién aplicamos la observación. Séptimo paso, sistematizar los instrumentos. Ejemplo. Tenemos un ejemplo de una entrevista acá. ¿Qué vamos a hacer? Tomemos en cuenta que este es nuestro instrumento de nuestra entrevista. Lo tenemos acá al lado izquierdo. Les decía hace un momento, una entrevista va a ser casi un relato de todo lo que nosotros vamos observando según el indicador que hemos visto. Hace rato les decía, vamos a ver el desplazamiento de seguridad y ver si está una persona, están dos personas. Y aquí voy a ir describiendo. Hay una persona que ha entrado al museo y que ha empezado a desarrollar su guardia. Se ha situado en la parte de la puerta. Posteriormente ha llegado un compañero, una compañera que ha empezado o que se ha situado al interior del museo. Esto me da a entender que hay dos personas que están responsables de la seguridad. A ver, señores oficiales, vean sus micrófonos, no podemos avanzar así. Ahora sí. Van a ver que su entrevista en su llenado va a tener algo similar a lo que estamos viendo acá. Va a haber un párrafo entero de todo un indicador, va a haber otro párrafo de otro indicador y así sucesivamente a lo que van a ir llenando. Una vez que tienen este instrumento lleno, nos hacemos un cuadrito de este tipo. Indicadores de pregunta. Bueno, estamos en la entrevista. Un indicador de la pregunta, ¿qué es lo que me ha dicho el primer entrevistado? ¿Qué me ha dicho el segundo entrevistado? ¿Qué me ha dicho el tercer entrevistado? Y vamos a ir extrayendo así lo que hemos tenido las respuestas de los entrevistados. El primer entrevistado podemos decir de todo lo que me ha mencionado, esta es la parte central. Y esta parte central lo copiamos acá. El segundo entrevistado me ha dicho otra parte central y la copiamos acá. En base a la primera pregunta, el tercer entrevistado me ha dicho este otro diferente. ¿Qué es lo que hacemos con esas entrevistas que son preguntas abiertas? Este procedimiento es un proceso para cerrar esa información y tengamos la cuantificación de las respuestas. Nos vamos a dar cuenta entonces, en la primera pregunta, lo que me dijo el primer entrevistado, tiene similitud con el del tercer entrevistado. Pero el segundo entrevistado dice una cosa totalmente diferente. ¿Qué hacemos con eso? Le asignamos a estas preguntas que tenemos similares una idea central, acá. Esa idea central menciona la respuesta. A ver, me da un momentito. Alguien se ha tomado la libertad de ir marcando la pizarra de acá. Y lo que vamos a hacer es cerrar esto para que se borre y volvemos nuevamente. ¿Me confirman? Tenemos compartiendo pantalla nuevamente. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, miren, ustedes una vez que tengan la entrevista, van sacando las ideas centrales del primer entrevistado, el segundo entrevistado y el tercer entrevistado. Solamente ideas centrales de toda la cantidad que les pueda decir el entrevistador, ustedes extraen lo central. Posteriormente ven cuáles tienen similitudes y generan una idea acá y mencionan esa respuesta en el otro cuadradito. Si el primer y el segundo entrevistado tienen esa similitud con esta idea, entonces ya le asignan ustedes un número
que en este caso sería el 2. Y de este número 2 le asignan un porcentaje sobre la totalidad. Si son tres entrevistados, de esos tres entrevistados, dos harán el 66.66% y uno hará el 33.33%. De esta información es que nosotros sacamos los gráficos. Esta información que tenemos aquí en porcentajes lo subimos al Excel y ya tenemos la información en tortas. Este procedimiento de cómo cerrar las entrevistas con ideas centrales y asignarles un número y un porcentaje, ¿es entendible? ¿Alguien me escucha? ¿Estamos en contacto todavía? Sí, 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 doctor. Entonces, Perfecto. quiere decir, digamos, si la primera pregunta, si la pregunta en la entrevista indica, sí, nosotros hemos hecho capacitaciones en los barrios. La segunda, en la entrevista me dicen, la capacitación ha sido muy, muy magra, no ha sido tan, eh, tan minuciosa o tan buena. Y en la entrevista se tiene un descargo de que se ha ido a pasar esos cursos o esas capacitaciones, entonces la entrevista sería negativo, pero perdón, sí, la entrevista sería negativo, la segunda entrevista sería negativa, pero la primera y las terceras estarían siendo positivas, entonces serían dos. No sé si me puedo explicar, ¿es así o no, No doctor? Gracias. manejaríamos que serían negativas, sino que serían diferentes. Serían diferentes. Y al ser diferentes, les asignamos nosotros una cuantía determinada. Podemos ver cuáles han sido iguales, similares, que corroboran en una entrevista lo igual, y le asignamos un número. Y aquella que pueda ser diferente a las otras dos viene en otra categoría y colocamos la idea más abajo. Eso es para poder nosotros cuantificar la información cualitativa. Este procedimiento se denomina de esa manera, cuantificar lo cualitativo, volver a números lo que tenemos nosotros en una información cualitativa. Entonces, acá, esa entrevista, antes de pasar a la observación, ¿está claro? Bueno, tenemos hasta ahí entonces el procedimiento de cómo poder ir sistematizando las entrevistas que tenemos en función a los instrumentos que vamos a ir aplicando. Entonces, la entrevista la cerramos de acuerdo a la afinidad, a la igualdad que tenemos y le asignamos un número. En el caso de las observaciones, podemos decir que siguen casi un tratamiento similar, pero debemos tomar en cuenta que para nosotros cuantificar las observaciones, debemos tener más de una observación. Debemos tener más de dos observaciones. Para esto, lo que puede hacer el grupo es poder ir turnándose sobre los mismos indicadores y van a ir a observar algo. ¿Por qué tenemos que tener más sesiones de observación? Esto se justifica en el sentido de que cuando vamos a ir a observar conductas, actitudes de personas, formas de manifestarse, formas de poder expresar algo, las personas no van a tener una actitud similar todos los días o todo el tiempo. Siempre van a diferir en algo en relación a lo que están teniendo una experiencia del día, una experiencia emocional, algo que esté pasando, algo que no haya sido satisfactorio. Una conducta de una vez que observemos no es una conclusión definida para decir este oficial, esa persona actúa de esta manera. Para eso nosotros tenemos que buscar más de dos sesiones de observación para llegar a unas conclusiones. El procedimiento, al igual que las entrevistas, es similar.
Nosotros vamos a hacer una observación, les decía hace un momento en el caso de los de seguridad de los museos, y vamos a ir describiendo todo paso a paso lo que hemos visto. Pero vamos a poner paso a paso lo que hemos visto siguiendo unos indicadores, porque al principio habíamos dicho que tenemos que poner indicadores de la observación de lo que estamos yendo a observar, lo que estamos queriendo observar. En la primera sesión puede que hayamos tenido nosotros en la primera pregunta una respuesta, un procedimiento determinado que lo vamos a colocar acá en el cuadro. En la segunda puede que haya sido algo un poco diferente. Y en la tercera haya sido igual que la anterior. Al igual que la entrevista, agarramos nosotros las acciones, lo que habíamos observado y las ponemos en una idea central. Y esa, al igual que la entrevista, las vamos cuantificando. La cuantificamos y la ponemos en porcentajes. Y eso nos va a generar también a nosotros posteriormente los gráficos, las tortas que vayamos a tener. De esta información sacamos estos gráficos y posteriormente a ellas sacamos el análisis y la interpretación de información. Una vez que ya vamos teniendo esta información ya más organizada, tenemos que darle forma nosotros a los instrumentos que vamos a desarrollar. Pero para llegar a esa forma y cómo nosotros podemos llegar a ver las conclusiones, las preconclusiones y las conclusiones de nuestros instrumentos, podemos seguir este procedimiento. Las preconclusiones y las conclusiones, ¿cómo se generan? Las preconclusiones primero son por instrumento. Estamos marcando por acá para que se nos vaya quedando en la idea con mayor claridad. Las preconclusiones se realizan por instrumento, por cada uno de ellos. Vamos a tener una preconclusión de la observación, una preconclusión de la encuesta, una preconclusión de la entrevista. Sin embargo, vamos a tener conclusiones posteriores. A ver, borremos esto. Vamos a tener conclusiones posteriores. ¿De qué? De la totalidad de todos ellos. Esto considérenlo y anótense muy bien, que las preconclusiones salen de cada uno de los instrumentos. Esta es pregunta de examen, señores capitanes. Aquí ya les damos una primera pauta. Las preconclusiones, ¿de dónde salen? De cada uno de estos instrumentos. De acá, de cada uno de ellos. Y las conclusiones de la totalidad. Pero estas conclusiones tienen sus categorías. Yo puedo tener en la entrevista mi primera preconclusión, mi segunda preconclusión, mi tercera preconclusión en relación a los indicadores que he ido aplicando. Pero para sacar las conclusiones finales, nosotros debemos ver cuáles son aquellas que se van repitiendo para categorizar las conclusiones. Si en la entrevista, la encuesta y la observación vemos que en la tercera pregunta todos tienen una relación de respuestas similares, quiere decir que esas preconclusiones forman mi conclusión central. Es la primera conclusión a la que yo voy a llegar. Porque estamos siguiendo además un camino inductivo. Estamos yendo de lo particular de la entrevista, lo particular de la encuesta, lo particular de la observación, a lo general, de una conclusión mayor. Las preconclusiones nos dan una conclusión mayor. Si estas coinciden en su indicador, miren, en el indicador 3, coinciden las tres respuestas, esta es entonces mi conclusión central. En el segundo indicador veo que aquí están coincidiendo dos, de las tres coinciden dos. Entonces quiere decir que estas se vuelven mis conclusiones secundarias, las posteriores. Y aquellas ya que quedan sueltas, que están solitas,
Ya posteriormente van llegando a la tercera, cuarta y quinta conclusión. Esa es la jerarquización de las conclusiones a partir de las preconclusiones de cada entrevista. Las preconclusiones, repito, de cada instrumento son en función a los indicadores. ¿Qué es lo que hemos tenido como similares a lo que hace rato estábamos sistematizando? ¿Qué es lo que opina de esta parte mi capitán José Carrazas, que está con nosotros? ¿Nos escucha, capitán Carrazas? Doctor, ¿Cómo está? ¿Están con el capitán Carrazas? no, doctor, yo tengo una consulta. No estoy con el Sí, capitán perdón. Carrasas. Mi consulta es la siguiente. Para sacar esto de las conclusiones primarias, entonces tendrían que los tres indicadores ser las mismas. Y cuando, bueno, hay dos iguales, irían a como conclusiones secundarias. ¿Es así, doctor? Exactamente, sí. Vamos Ok. categorizando de esta manera. Así cuando tengamos las conclusiones finales del diagnóstico, nos damos cuenta que las que están en primer orden, las que primero hemos escrito, son las que coinciden en los tres instrumentos. Las que están en segundo orden son las que tienen segundo nivel de importancia y ya más abajo son aquellas que las vemos importantes, pero que no habían sido tan relevantes en todo lo que hemos sacado nosotros la información, pero son parte de ahí del diagnóstico que estamos haciendo. Entonces, ese es el procedimiento de organizar las Licenciado, preconclusiones y de las preconclusiones a las conclusiones. Sí, ¿a quién tenemos? licenciado, Ricardo. capitán Gil, licenciado. Licenciado, tengo una Hola, Gil, consulta. ¿cómo estás? Licenciado, licenciado, en el caso de que no existan las tres preconclusiones o las tres, la entrevista y encuesta y observación, si no tenemos una relación en los tres, entonces está fallando, entonces no tendría una conclusión primaria. Esa es mi consulta. No necesariamente, no necesariamente, pero sí vamos a tener siempre, o por lo menos vamos a tener unas dos coincidentes. Esta jerarquización de conclusiones nos da a nosotros una, una mirada de cuáles son las respuestas que tienen mayor inclinación con las personas que estamos nosotros yendo a hacer las indagaciones empíricas. No quiere decir que no tengamos, es una jerarquización de conclusiones, evidentemente, pero al momento de formar esa conclusión podemos decir, en la entrevista y en la encuesta se tuvo esta opinión, sin embargo, la observación ha diferido, algo así, ¿no? Pero si es que nosotros podemos tener, sí, una coincidencia de las tres, la podemos mencionar también que es una primera conclusión en la cual se ha podido identificar en todos los momentos. Muchas gracias, licenciado. Y eso no nos va a romper, Doctor, buenas noches. tengamos primario, secundario. Sí, capitán Cosío. Doctor, buenas noches, capitán. Buenas noches. Quería hacerle dos consultas. En la primera, una que no podría realizarle, si es que la cantidad de preguntas, tanto de la encuesta y de la entrevista, tienen que ser la misma cantidad para poder llenar la matriz. Esa es una. Y la segunda es, quería consultar, ya cuando ya hagamos ya los instrumentos, ya va, digamos, los resultados que vayamos a tener. En todos los instrumentos tiene que tener las gráficas y de ahí interpretar. Esa era la duda y después de la interpretación venían estas preconclusiones en cada instrumento o posterior a haber hecho el trabajo, recién las preconclusiones y las conclusiones, el orden ya para el documento, ¿no? Sí, capitán, mire, justamente vamos a ir nosotros al vaciado final ya de toda esta información. Vamos a llegar a eso. A ver, entonces vamos borrando esto primero. La pregunta que dice, si todas tienen que ser iguales. Acá, esta es, no mi capitán Cosío, que es lo que menciona usted. En cantidad. Sí, doctor, esa es justamente sí, la cantidad para poder concatenar de alguna forma, ¿no? Esa era la duda. En la cantidad
para entrar a este cuadro tienen que ser las mismas. Para entrar al cuadro. Pero en el instrumento, nosotros sabemos que no nos vamos a ir directamente en la entrevista, por ejemplo, directo a preguntar sobre lo que nosotros estamos queriendo. Siempre vamos a desarrollar otras preguntitas aquí arriba que se denominan preguntas de colchón. Preguntas que nos hacen a nosotros más ameno el diálogo. Podemos hablar con alguna persona y decirle, ay, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo ya está en esta unidad? ¿Qué tiempo de antigüedad o de experiencia usted ya tiene en este puesto? Son preguntas de colchón que las podemos bien planificar en la entrevista. Pero no quiere decir que estas preguntas de colchón que en este momento las estoy graficando de esta manera, de igual manera se vayan a repetir en la encuesta y en la observación. No, porque estas preguntitas son para poder entablar un diálogo. Esas las vamos a colocar en el instrumento. Pero las que van a venir a esta matriz son las preguntas reales que sirven para diagnosticar nuestro objeto de estudio. Y tener la misma cantidad es importante. Para una investigación así pequeña que la tenemos es mejor no pasarnos de 10 preguntas, por ejemplo, y eso menos. ¿Por qué? ¿Por qué no pasarnos mucho? Porque de cada una de las preguntitas que hagamos vamos a hacer una sistematización. De cada pregunta de la entrevista va a venir una hojita de sistematización y a eso vamos a ir en este momento, a cómo se va a organizar por pregunta. Si yo quiero hacer o tengo 10 preguntas en mi entrevista, quiere decir que voy a tener 10 hojas de sistematización más la preconclusión de la entrevista, voy a tener 11. Si tengo 10 en la entrevista, 10 en la encuesta, 10 en la observación, ¿cuántas vamos a tener? Vamos a tener 33 hojas hasta las preconclusiones y una última para la conclusión serían 34. Eso les voy a explicar ahora de cómo ya se organiza en documento. Pero esta parte más antes, capitán Cosío, queda claro que hay preguntas de colchón antes de las centrales, pero sí es importante tener la misma cantidad en todas para poder cruzar. No nos vayamos a complicar todos la existencia colocando 15, 20 preguntas y más todavía, cuando va a suponer eso todo un esfuerzo al momento de sistematizar la información. Esa parte, mi capitán Cosío, ahora sí está entendida. Sí, sí, justamente, también en la encuesta creo que se puede tomar en cuenta, ¿no? Para segregar de repente a los que se va a encuestar, digamos, ¿no? Preguntarles si conocen o no conocen de un tema, ¿no? De repente eso también entraría en lo que son las Aquí preguntas de colchón, ¿no? en la encuesta van a venir las preguntas de datos generales. Vas a colocar ahí edad. Vamos a colocar nosotros, hemos dicho sexo. Vamos a preguntar año en el que se encuentran, si son estudiantes. Cosas así que nos van a dar a entender por dónde está yendo la tendencia según las edades y también si son hombres o si son mujeres. Pero esas también van a ser preguntas de información general, que no necesariamente la misma va a estar en la entrevista, la misma va a estar en la observación, sino son preguntas específicas de la encuesta que nos ayudan a entender las tendencias según la característica general de la población o mayoritaria de la población. Entonces, con eso más, ahora sí ya estamos completos, capitán Cosío. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, vamos nosotros entonces a cómo va a llegar nuestro documento de sistematización final. A ver, vámonos más abajo. Tenemos preconclusiones, conclusiones. ¿Cómo lo organizamos? La organizamos de esta manera. En esta parte pueden advertir ustedes que tenemos esta información. Colocamos capítulo 2, tenemos el título,
Diagnóstico 2.1. Y aquí colocamos análisis e interpretación de resultados de la escuela, de la encuesta a oficiales de tal lugar. Ponemos el título nosotros. Podemos colocar aquí estamos trabajando. Aquí tenemos el título, que viene el subtítulo que hace referencia al instrumento y dirigido a quienes está. Luego tenemos la gráfica. Podemos colocar el número, gráfica número 1.1, por ejemplo. ¿Qué características de la población se presentan, las cuales pueden mostrar el tipo de pensamiento de relación a la investigación? O podemos colocar aquí, miren, tenemos esta información que hemos visto que es la cuantitativa. Aquí hemos visto nosotros cuando hemos hecho las... Capitán Nelson está rayando la pantalla. Aquí tenemos nosotros la información de números. Aquí va a ser el indicador. Aquí va a ser el número, aquí va a ser el porcentaje. Entonces tenemos esta información nosotros que se denomina la relativa y la absoluta, la numérica y la porcentual. Tenemos aquí estos datos entonces y de ahí sacamos los porcentajes, las tortas, que pueden ser en tortas, pueden ser en barras, depende ya de cada uno de cómo quiera dar a conocer su información. La información cuantitativa con información relativa y absoluta. De esta información, que es un indicador, y decía hace un rato el capitán Cosío, por indicador sacamos el análisis. El análisis no es otra cosa que la descripción que los números que estamos viendo. El 42%, el 81%, 33%, nos sale que sí, a veces, nunca. No, es la descripción solamente de los porcentajes que tenemos entre el análisis. Aquí es donde viene lo más importante, que es la interpretación. Para la interpretación es recomendable metodológicamente ver los porcentajes más altos y los porcentajes más bajos que nos llamen la atención. Porcentualmente vamos a hacer una interpretación. La mayoría, sin embargo, tenemos una población menor que opina. Siempre vamos a hacer ese tipo de relaciones. A menos que tengamos una intermedia que es bastante interesante, que sea necesario que la podamos interpretar nosotros. Entonces, por indicador de instrumento, tenemos información cuantitativa, gráfica, análisis, interpretación. Por indicador de instrumento. De esta totalidad, terminamos de hacer, por ejemplo, los 5 indicadores de la entrevista y llegamos a las preconclusiones. ¿Qué habíamos dicho, señores oficiales? Que las preconclusiones son, ¿recuerdan? Las preconclusiones son por instrumento. Vamos a tener una preconclusión de la entrevista, una preconclusión de la encuesta, una preconclusión de la observación. La sumatoria de esas recién nos va a dar las conclusiones. Esa es ya de todos los instrumentos, de todo el documento al final. Entonces, esta es la organización en el documento que vamos a tener de todos los procedimientos que hemos visto hace un rato, para que tengamos ya todos los datos organizados. Sí. Sí. Capitán Cosío, esta era su segunda consulta. Sí, sí, muchas gracias, doctor. Ya esa era la duda de cómo íbamos a acomodar en el documento. Muchas gracias, doctor. Esta es la forma de acomodar en el documento. Diagnóstico, instrumento, pregunta, información cuantitativa, análisis, interpretación. Por indicador. Por instrumento, estamos viendo las preconclusiones y al final de todas las conclusiones. Pero déjenme decirles, ¿hasta qué parte hemos nosotros acordado el tener nuestro documento final? ¿Hasta dónde vamos a presentar?
¿Alguien se acuerda? Hasta las herramientas, doctor. Mi capitán Miranda, hemos Hasta dicho los instrumentos, doctor. hasta la Instrumentos, mejor dicho. hasta la Cuestión de los instrumentos. aplicación de los instrumentos. Solamente ahí. Entonces, esta sistematización que les he mostrado, que les decía, si tenemos 10 indicadores, 10 hojas, eso no, porque eso es la sistematización. Eso no. Solamente hasta la aplicación de los instrumentos. Quiere decir que vamos a colocar en nuestros anexos los instrumentos que hemos aplicado. Pero a eso podemos colocar una copia, porque los originales los tienen que tener ustedes para que vayan a sistematizar. Solamente nosotros una copia para que veamos que sí se han aplicado. Si hemos hecho 4 entrevistas, que dicen ustedes 4 entrevistas, las 4 hojas tienen que estar ahí. Si hemos desarrollado una encuesta y la encuesta la hemos hecho mediante el Google Drive que hemos visto y que es parte también obligatoria, entonces colocamos las capturas. El Google Drive en la encuesta ya te va a dar sistematizado, así tal y como está. Los gráficos ya te los va a sacar. Los gráficos ya los podemos tener ahí. Entonces, solamente hasta Doctor, de los instrumentos. Sí, te escucho. ¿Quién doctor, es una el? consulta. Nuevamente. En Google Drive, ya en los formularios, tengo entendido que se puede emigrar al Excel. De repente se pueda presentar ese Excel que bota todas las preguntas y respuestas para lo que Perfecto. es el, Muy buena alternativa. el- Sí, esa puede colocar como evidencia en el anexo de que se ha aplicado. Porque el otro de las tortillitas y demás y es parte de la sistematización. Muy bien, muy buena aclaración, capitán Cosío. Bueno, Entonces, entonces, doctor, hasta ahí ya tenemos lo que habíamos programado nosotros el día de ayer, de que íbamos a abarcar solamente hasta la sistematización del diagnóstico. Estos pasitos, estos procedimientos que han visto que son bastante didácticos, no son complicados para nada, va a ser parte de la evaluación. Va a haber las preguntas de dónde salen las preconclusiones, qué es lo que contemplan las conclusiones. En una sistematización, el análisis, la entrevista o el análisis y la interpretación, ¿se hace del indicador o se hace de todo el instrumento? A ver, por lo que hemos visto. ¿De dónde se hace el análisis y la entrevista? ¿De todo el instrumento o por indicador? Si no me equivoco, doctor, era de cada indicador. Muy bien, así es mi capitán por Camacho. los indicadores, doctor. Perfecto, sí, Marco Botero. Así es, por indicadores. Entonces, ven, esas cosas son las que van a entrar en la evaluación. Y estamos hablando ahorita de cantidad, creo que han sido 4 o 5 diapositivas. Esas son las que vamos a ampliar. Y la siguiente semana, de manera así bien puntual, igual vamos a ver lo que es el marco teórico. Entonces, con esto, señores oficiales, lo que yo quiero hacer es mostrar una investigación que tenemos acá, un perfil de monografía, pero vamos a hacer algo bien rápido. No vamos a ir a revisar todo como hemos estado haciendo la anterior vez, sino lo que vamos a hacer es que les voy a decir a ustedes si esta investigación está completa o no está completa, nada más. ¿Me siguen con la presentación? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, doctor, se puede ver. Sí, se Por puede favor. ver, doctor. Miren, no estoy viendo la parte de la Sí, cara, doctor. nada, pero dígame, a esta instancia vamos a hacer solamente, lo que vamos a sacar ya, vamos a sacar las autorizaciones de los perfiles. Ya me han enviado como unos 4 trabajos, 2 de la mañana y 2 de la tarde. Están ahí en el grupo que los tenemos que ver. Pero rápidamente, miren, esta investigación tiene acá población y muestra. Dice una población de policías de 1072, efectivos policiales de patrullaje 15 y comerciantes del mercado 1772. Luego tenemos la muestra. Y la muestra dice autoridades policiales 100%, efectivos policiales 14, comerciantes 1172 y sacamos 152.
¿Qué observación tienen ustedes a esta población y esta muestra? ¿Qué le falta? Primero hagamos el análisis de actores. Acá. Tenemos actor, población policial 1072 y efectivos policiales 15. Acá en la muestra dice población policial primero. ¿Hay algún monto que nos diga aquí de la población? ¿Dónde está esa población policial? Alguien que me conteste. No, no está reflejado, doctor. No está. Primera observación. Segunda observación. ¿Qué más pueden notar? ¿Qué más le faltaría? Si tenemos estas cantidades muy grandes, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? ¿Qué le falta acá? Muestra. ¿Qué deberíamos haber colocado entonces acá? La fórmula del programa de muestreo, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha, doctor. Entonces, falta ahí esa muestra, ese muestreo. Y además acá dicen población 1772, muestra 152. 152 ¿será el 100% de esta totalidad? No, es muy baja. Doctor, usted dijo que teníamos que aplicar la fórmula, bueno, la que ya nos saca directamente los porcentajes y las muestras que se tiene que, bueno, que se tendría que contemplar de toda la población. Perfecto, exacto. Y de ahí nos sale ese porcentaje. 152 no son el 100% de 1772. Entonces, ¿este procedimiento está bien o falta trabajar? Falta trabajar. Falta trabajar. Bibliografía. Tenemos esta bibliografía, 5 bibliografías. Constitución Política del Estado, Ley Orgánica y demás. Acá falta muchísima información. Y además tiene que seguir la normativa de referenciación APA. ¿Es así o no? Así es, licenciado. Sí. Luego tenemos anexos. Está lo mismo que estaba en el formulario de apoyo. No tenemos mayor información. Doctor, disculpe que le interrumpa, capitán Echave. ¿Cómo está? Una consulta con referencia a los compañeros y está viendo este perfil de monografía. Ellos no han debido tomar en cuenta en la población y muestra cómo sacar el porcentaje. Por eso le pusieron ellos el 100%. Y no sé si usted podría explicar cómo sacar ese porcentaje. Manualmente es regla de 3 simple. Mediante la conexión, mediante el enlace, podemos ver acá. Pero a ver, vamos a ver esto y vamos a ver el enlace. Sin embargo, díganme, así tal y como está, ¿ese documento estaría autorizado para aplicar instrumentos, para aplicar el diagnóstico? Los escucho. ¿Estaría o no estaría autorizado? Yo digo que no. No estaría. Yo digo que no, porque tampoco no tienen instrumentos. ¿Cómo vamos a autorizar algo que ni siquiera... Yo te autorizo a aplicar tus instrumentos, pero no están tus instrumentos, ¿verdad? Entonces es algo así de sencillo. A ver, ahora veamos esta otra, lo que me decía, hagamos un ejemplo. ¿Cómo hacemos eso entonces? Aquí tenemos una cantidad de 1772. Voy a compartir pantalla en este momento y nos vamos a ir al programa de estadístico. ¿Me confirman, por favor? Estoy mostrando la calculadora
Sí, de muestra. doctor. Tenemos. ¿Qué número hemos dicho, señores oficiales? 1772. 72. Ahí Sí, está. Tenemos 1772. Calcular. ¿Cuánto es la cantidad? 152. Perfecto. Ven ustedes y copian esto. La totalidad. Estito lo copian. Para que esté. Ellos han colocado 152. Perfecto. Está bien. Pero 152 de 1772, ¿cuánto es en porcentaje? A ver, A eso es a lo que me refería, licenciado. ¿ya? A ver, alguien que me haga una regla de 3 ahorita. Yo también la voy a hacer acá. A ver, vamos a sacar de acá un instrumento del escritorio y lo vamos a hacer gráfico. Un Excel. Porcentaje. 8.5, doctor. ¿Es el 8.5? A ver, díganos cuánto ha Sí, sacado. doctor. 1772 es el 100%. Sí, papi. 152 es el muestreo. ¿Cómo hacemos? 152. 152 por 100 dividido entre 1772. 152 dividido entre 100 por 1772. ¿Cuánto te ha salido? 8.58, licenciado. Perfecto. Aquí está la fórmula. A ver, la vamos a ampliar esto. A ver, este es el total. Este es el este es la muestra. Y esto es lo que representa el porcentaje. A ver, vamos a compartir pantalla en este momento. Esta es una regla de 3. ¿Me están siguiendo con el Excel? ¿Me confirman? Mire, aquí tenemos el total 1772. Según el muestreo nos ha arrojado a nosotros 152. Pero para que nosotros podamos cumplir esa tablita de porcentaje y llenamos acá, el grupo ha colocado aquí 100%, ¿verdad? Eso tenemos. Pero lo que vamos a ver acá, que cuando hacemos esta regla de 3, ¿qué tenemos que hacer para esta regla de 3? Tenemos acá esta fórmula. Lo que tenemos que hacer es dividir el total, el muestreo que tenemos por el total y multiplicar por 100. Porque estamos sacando nosotros el porcentaje. Entonces, repito, dividimos lo que nos ha salido en el muestreo, que es 152, dividimos entre el total y lo multiplicamos por 100. Y nos sale 8.5758 con 2 decimales. Este número que tenemos aquí, 8.58, lo llevamos acá. Listo. Ese es el porcentaje. Y para que nosotros sepamos de dónde ha salido todo esto, nosotros lo que hacemos es
tener esta muestra, a ver, permíteme un momento, este procedimiento de muestreo también lo vamos a dar a conocer en el instrumento. ¿Me siguen con el Word? Israel Tonconi, ¿está con nosotros? Diego Cruz. Ordene, señor docente. ¿Nos está siguiendo, capitán? Sí, sí. Entonces, para que nosotros sepamos de dónde viene este 8.58, es lo que es el porcentaje de 152, lo que representa de 120.772. Colocamos este adicional. Y ahí sabemos de dónde está saliendo este 152. Bueno, ese detalle entonces es algo que nos falta y es algo que cada uno ya tiene que ir afinando en sus propias investigaciones. ¿Queda más claro? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, ese es un pequeño ejemplo para que vamos a ver ya en esta etapa final si es que ya tenemos la población, tenemos los instrumentos listos y hemos dicho lo primero que tenemos que hacer en este periodo ahora es nosotros buscar esa autorización, buscar esa aprobación. Hagan esos ajustes, hagan sus instrumentos, ya les he enseñado el procedimiento de sacar a una matriz, de cómo tienen que ir colocando todos los indicadores para que no tengan problemas posteriores en la sistematización, y eso lo ponen el instrumento en blanco al documento y listo, y se envía. Hasta ahí serían entonces nuestras orientaciones a lo que hemos acordado y lo que hemos quedado, que era la sistematización, el diagnóstico. ¿Alguna duda, señores capitanes? Si todo quedó en claro, vamos poniendo una reacción solamente con el dedo, porque entiendo que algunos están en servicio y están en lugares públicos con mucha bulla todavía. ¿Queda claro? Una reacción. Bien, Espinosa, Lucho, Villarpando. Perfecto. Todos tenemos entonces ya esa claridad. Y con eso, señores oficiales, mencionarles lo siguiente. Ya tenemos, se les ha transmitido mediante el WhatsApp de que tenemos ya la autorización, es de conocimiento del mayor Saavedra y también de la planta, que vamos a tener la presentación al gobierno municipal el día miércoles a las 5 de la tarde en la Federación de Empresarios Privados. Para eso el día martes nos vamos a organizar por la noche y con anterioridad también para mencionarles qué es lo que van a cada uno de ustedes mostrar, que va a ser algo bastante puntual de la investigación que se quiere hacer. Y lo que vamos a ver es que ya en ese momento incluso pueden hacer ya un llenado de instrumentos, de entrevistas que se pueda realizar a las autoridades. Con eso nosotros estaríamos cerrando entonces el día de hoy y aquellos oficiales, aquel grupo que vea que su perfil aún todavía no tiene los instrumentos, todavía no está bien la población, ajustenlos, arréglenlos y envíenlos con ese cuadrito de coherencias más para que todo esté bien. Y ya van a empezar luego con la sistematización. Eso sería de mi parte, señores oficiales. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos el día martes a las 8 de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta martes.